Bien, quizás una de las preguntas más difíciles es la pregunta número 4, la cual nos pide, ¿verdad?, por mayo determinar la corriente que pasa por la resistencia de 8 y la corriente que pasa por la resistencia de 12. Esas son las corrientes. Entonces, al analizar esto, nosotros vemos que tenemos una fuente de corriente y vamos a recordar cuando tenemos casos críticos, como aquí se alcanza a apreciar. Si es una fuente de corriente que no tiene una resistencia en paralelo, como es el caso, entonces vamos a considerar esto que tenemos aquí, que es un caso crítico. Entonces nuestro circuito, realmente nuestro circuito, esta cosita que está aquí, la vamos a modificar. O sea, vamos a modificar esta cosita y la vamos a transformar por una fuente de voltaje, en donde la fuente de voltaje nos quedaría como BS, como una BS, porque no la conocemos. Pero lo que sí sabemos es que por aquí están pasando 10 amperes. Y aquí nos dice que este va al punto de tierra. Así es como está nuestro circuito. Y entonces vamos a proceder a hacer nuestro análisis. Primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos una trayectoria o circulación de la corriente por aquí y le vamos a llamar corriente 1. Sería más, menos, más, menos, más, menos. Y vamos a hacer una trayectoria por aquí que es para la corriente número 2. Y lo vamos a poner más, menos, y una trayectoria para la corriente número 3, que lo vamos a poner de este otro lado. Corriente número 3, que sería más, menos, más, menos. Ahí lo tenemos. Y vamos a sacar nuestras ecuaciones. Pero en este particular caso, vemos que, por ejemplo, aquí hay un BS, es una cuarta variable sin conocer. No conocemos la corriente 1, no conocemos la corriente 2, no conocemos la corriente 3 y no conocemos el voltaje. 4 incógnitas. Entonces vamos a ver, aquí tenemos ¿cuánto voltaje? Pues 0 voltaje, no tenemos voltaje, 0 voltios, 0V. Y para la cuestión de la circulación de la corriente en 1, todas son caídas en verde, que sería 3, 8 y 10, que serían 21, menos 21 por la corriente 1. Y para la corriente número 2, agarramos que es una caída, menos 3 por la corriente número 2. Y para la corriente 3 tenemos que es una caída también. No, perdón, es una subida para la corriente 3, que es en negro, que sería más 10 por la corriente número 3 igual a 0. Es importante que aclaremos que tenemos nosotros la incógnita I3, la incógnita I2, la incógnita 1 y la incógnita B. Entonces, en la siguiente ecuación que vamos a sacar, que es la malla número 2, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tenemos aquí un BS, el voltaje, ¿verdad?, que no sabemos cuánto es, pero este es el que nosotros necesitamos conocer. Y luego le seguimos por aquí y tenemos en naranja caída, caída, que serían menos 9 por I2, menos 9 por I2. Y para la I1 tenemos una caída que es menos 3 por I1. Y para la I3 pues tenemos más 0 I3 igual a 0. Aquí apreciamos nuevamente que tenemos BS, I1, I2 e I3. Y nos vamos con la tercera y última ecuación. Nos vamos con la tercera y última ecuación, que sería BS. Tenemos para lo azul, lo negrito, perdón, tendríamos 10, 22 menos 22 por la corriente 3. Y para la corriente 2 tenemos 0 corriente 2. Y para la corriente 1 tenemos una subida que sería más 10 corriente 1. Ya tenemos nuevamente aquí BS, I1, I2 y 3. Que todo esto es igual a 0. Por último, una reflexión que tenemos que hacer en este punto
en este punto tenemos que hacer una reflexión. Aquí tenemos nosotros lo siguiente, una corriente que entra, otra corriente que entra y una corriente que está saliendo por aquí. Esta corriente que está saliendo por aquí es de 10 amperes. Claramente se ve que son 10 amperes. Y por acá está entrando una corriente que se llama corriente número 3. Y por aquí está entrando una corriente que se llama corriente número 2. Entonces observamos, de acuerdo a esto, que la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 10 amperes. Por lo tanto, entonces podemos decidir que tenemos nosotros 0 BS, corriente 1 más 0, corriente 1 más corriente 2 más la corriente 3 igual a 10 amperes. Eso es lo que tenemos. Y entonces ya tenemos aquí nosotros el BS, corriente 1, corriente 2, corriente 3, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es por medio de calculadora, resolver. Y al resolver vamos a encontrar la corriente 1, vamos a encontrar la corriente número 2, la corriente número 3, la corriente número 3 y el BS que andamos buscando. Al hacer estos cálculos, yo encontré que la corriente 1 es 0.4979 de amper. Para la corriente 2 encontré 6.887 de amper. Para la corriente 3, 3.11 de amper. Y para la voltaje, 63.48 de volt. Entonces ya tenemos toda la información. Ahora sí, nos están pidiendo la corriente que pasa por la resistencia de 8, corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms. ¿Qué está pasando por la de 8 ohms? Pues sí, 1. Y 1 es 0.4979 de amper. Y nos piden la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohms, que para el caso que nos ocupa es la I3, que es 3.11 amperes. Y así se resuelve de esa manera este ejercicio. Aquí le vamos a cortar.